no es una cosa inofensiva, que hay un porcentaje considerable de pacientes con hígado graso que a la larga podrían llegar a cirrosis. Hoy en día los hepatólogos andamos muy preocupados porque el hígado graso se está constituyendo, si no ya es la causa principal de cirrosis en el mundo. Hola, en este episodio de Salud y Felicidad Plena con el doctor Oscar tenemos un invitado muy especial, el doctor Javier Díaz. Doctor Javier Díaz es un compañero de promoción, estudiamos medicina juntos en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Y ahora él es jefe del servicio de hepatología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins en Lima. Es uno de los hospitales de referencia. El doctor Javier Díaz es una autoridad a nivel nacional y latinoamericana en lo que es problemas hepáticos del hígado. Y aparte de ser un gran amigo, excelente profesional y conoce sobre el tema que hemos hablado ya en un episodio anteriormente, el hígado graso, que ha generado no solamente muchas preguntas, sino preocupación en la población. Bueno, Javier, es un gusto verte. Muchísimas gracias por darte tu tiempo. Sé lo ocupado de tu agenda ahí en Lima y te agradezco muchísimo por darte estos minutos. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar sobre este tema tan de moda, por decirlo de alguna forma, tan de actualidad. A tus órdenes para poder conversar lo que tú desees sobre el hígado graso. Sí, mira, primero yo quisiera hacerte esta pregunta en general. Se habla del hígado graso, se ve en muchos medios sociales el hígado graso, todo el mundo está hablando sobre este problema. Quisiera que nos digas por qué hay tanto interés, qué tan frecuente, qué tanto tú lo ves en la práctica como especialista en hígado ahí en el Perú. Para los hepatólogos, el hígado graso se ha constituido en la principal probablemente causa de consultas en el día a día. Y esto es porque obviamente tenemos una epidemia de obesidad y de problemas relacionados a la mala alimentación, ¿no? 30% de la población mundial se estima que podría tener algún grado de hígado graso. Si hablamos de millones de personas, si nos centramos en el Perú, por ejemplo, tenemos aproximadamente 30 millones de habitantes, estaríamos hablando de que cerca de 10 millones de habitantes podrían tener algún problema asociado al hígado graso. Eso es Es bastante. una- Eso es bastante. Y entonces lo que la gente debe saber es que no es una cosa inocua, no es una cosa inofensiva, que hay un porcentaje considerable de pacientes con hígado graso que a la larga podrían llegar a cirrosis. Pues, hoy en día los hepatólogos andamos muy preocupados porque el hígado graso se está constituyendo, si no ya es la causa principal de cirrosis en el mundo probablemente, ¿no? Ujú. No, son números muy grandes. En todo el mundo se dice del 10% hasta el 40% en algunos lugares, dependiendo de qué país estamos hablando. Hablamos en algún momento sobre la normalización del sobrepeso, de la obesidad. Bueno, culturalmente en Latinoamérica muchas veces a las personas se les dice, bueno, estás gordita, se te ve bien, ¿no? Hay esa parte cultural y aparte, además se dice, bueno, sí, es que la gente ya está aumentando de peso, pues se ve como una cosa normal. Sin embargo, cuando hablamos de hígado graso y la relación que hay tan fuerte con la obesidad, dinos un poquito más, explícanos desde este punto de vista, no solamente cultural, sino epidemiológico, el cambio en la parte de alimentación, de estilo de vida y qué tanto esto tiene el efecto en el hígado graso. Sí, pues fíjate, cuando nosotros éramos pequeños, incluso antes, seguramente uno asociaba una buena salud con el peso, ¿no? Ujú, ujú, Los niños y los jóvenes gorditos se consideraban saludables y correcto. esto es una idea equivocada, una idea errónea que hay que empezar a cambiar. El sobrepeso y la obesidad no es sinónimo de buena salud y de hecho trae una serie de problemas. El hígado graso probablemente sea una de ellas, pero trae problemas cardiovasculares, trae incremento del riesgo de muchas neoplasias. Por lo tanto, no deberíamos normalizar ni el sobrepeso ni la obesidad. En relación a los factores de riesgo más importantes de hígado graso, por ejemplo, los más trascendentes probablemente sean tres, ¿no? O sea, el hígado graso está asociado a tres factores de riesgo importantes. El sobrepeso y la obesidad, por Ujú, supuesto, es uno de ellos. Los pacientes con diabetes o prediabetes, es decir, niveles elevados de glucosa, son otro grupo de pacientes que tienen un altísimo riesgo de tener hígado graso.
y los pacientes con dislipidemia, es decir, aquellos que tienen colesterol o triglicéridos altos, tienen un riesgo muy alto. Esos tres grupos de pacientes, sobrepeso, diabetes o prediabetes o dislipidemia, esos tres grupos de pacientes tienen un altísimo riesgo de tener hígado graso. Probablemente, a diferencia de la población general, que hablábamos de 10, 20, 30% de hígado graso en la población general, en este grupo de pacientes, en esos grupos de pacientes que he mencionado, el 80% tiene hígado graso. O sea que esos grupos que he mencionado deberían tener un abordaje y una evaluación particular para mirar la salud de su hígado, ¿no? Eso es hasta 80% de personas con síndrome metabólico, ¿no? Que son de las condiciones que han mencionado, obesidad, hiperlipidemia, el aumento del índice de masa corporal, que no es por músculo, sino por grasa, y todas estas cosas tienen que ver con el hígado graso, la prediabetes, la diabetes. Para que las personas tengan un poquito más de cuidado, creo que no se habla mucho del tema de las complicaciones del hígado graso. Es algo siempre como que despertar a la población, a las personas, a que entiendan de que hace 20 años hablábamos de la cirrosis, ¿no? Nadie quería llegar a la cirrosis, las complicaciones más severas en problemas hepáticos, fibrosis, y se muere el tejido del hígado, ya no se puede hacer nada y el trasplante hepático, pues, muy, muy complicado. La cirrosis antes causada principalmente por alcohol y algunas otras enfermedades infecciosas. Ahora ve que el hígado graso está cambiando la historia de los que son las causas más comunes de cirrosis en el mundo, ¿no? Y eso es, las personas tienen que como que despertar un poquito, no es querer asustarlas, pero es decirles, "Ey, esto puede llegar a la cirrosis por hígado graso". Sí, claro, o sea, a ver, hay que entender que la cirrosis es un daño hepático irreversible. No es Ujú, cáncer, pero es un daño hepático irreversible. Cualquier enfermedad que afecte al hígado, el daño final será la cirrosis. Entonces, el hígado graso no está exento de esto. Como dije, un 10, un 20% probablemente de pacientes con hígado graso a la larga pueden desarrollar cirrosis. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan hígado graso no significa que tienen una condición que no implica peligro. Todos estos pacientes ujú, tienen que tener una evaluación periódica de su hígado, de su salud hepática, como le digo yo. La ujú, cirrosis es una condición irreversible que también va a requerir probablemente después de algunos años la necesidad como único tratamiento de curación definitiva del trasplante hepático, que es una cosa infrecuente, que no es accesible a todo el mundo, que se realiza muy poco. En nuestro país, en el Perú, se realiza muy poco, hay muy poca cantidad de donantes, por lo tanto, uno tiene que cuidar su hígado de ujú. la mejor forma, y la mejor forma de cuidarlo es previniendo y tratando de evitar estas condiciones que son manejadas principalmente con una dieta saludable, una dieta y una actividad física adecuada, ¿no? Alimentación, actividad física, estilos de vida. Cuando hablamos de que muchas personas tienen este problema, muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo sé si tengo hígado graso? Cuando hablas de que tienen que tener una evaluación de hepática, cuando sabemos de que generalmente el hígado graso no da síntomas. O sea, sabemos que hay un grupo grande de personas que están más en riesgo de tener hígado graso, pero ahora, ¿cómo yo sé que tengo hígado graso? O sea, ¿qué consiste mi evaluación? Los síntomas son muy generales, muy vagos, se les llama, ¿no? Es difícil tener dolor de hígado, no ser que se distienda la cápsula de Gleason, pero ¿cómo orientar a las personas que están preocupadas, que tienen sobrepeso, que son millones en todo el mundo? ¿Dónde empezar? Bueno, la mayoría de personas son asintomáticas, como tú lo has Mm, dicho. ujú, Y hoy por hoy no existe todavía un consenso a nivel mundial que determine que debamos hacer un chequeo a toda persona sobre hígado graso. Por lo tanto, escogemos a las personas que tienen un riesgo muy alto, y son este grupo de pacientes que he mencionado al inicio. Si eres diabético, si tienes dislipidemia, es decir, colesterol o triglicéridos altos, o si tienes sobrepeso o obesidad, eres un grupo de riesgo. Y a ujú, esos pacientes con grupo de riesgo, lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de tener fibrosis hepática, daño hepático. La cicatrización en el hígado se mide a través de la fibrosis. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es mirar la evaluación que corresponde en estos pacientes de riesgo, es evaluar el riesgo de fibrosis. y ¿Cómo ujú, evaluamos el riesgo de fibrosis? Pues antiguamente hacíamos con una biopsia hepática. Hoy tenemos exámenes de laboratorio, decimos no invasivos, o exámenes como tipo ecografía, que llamamos elastografía hepática, que nos miden el grado de fibrosis de manera indirecta o de manera directa. Pero esta es la evaluación que corresponde, digamos, a los especialistas, y de acuerdo, obviamente, al grado de fibrosis, establecer las medidas terapéuticas adecuadas para corregirlo. Hoy en día,
Bueno, hasta hace muy poquito no teníamos ningún fármaco, farmacológicamente hablando, no teníamos ningún fármaco aprobado para el manejo de hígado graso. No existía en el mundo ninguno. Recientemente, hace unos pocos meses, fue aprobado el primero por la FDA, o sea, la Administración Norteamericana para la Medición de Drogas. No ha sido aprobado en otro lugar todavía. Creemos que lo será pronto, pero todavía no empieza a comercializarse una droga, pero que, si bien es cierto, tiene resultados promisorios. Parece ser que solo beneficia a un 30% de los pacientes con fibrosis moderada o severa. Estamos recién empezando, después de muchos años de una epidemia de hígado graso, a encontrar drogas efectivas, pero que no lo son en un gran porcentaje de pacientes tampoco, ¿no? Entiendo. Funciona una droga y eso es un poquito también cambiar el chip, la mentalidad de muchas personas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que, ok, tengo esta enfermedad, ¿qué droga me va a dar? En este caso estamos hablando del hígado graso, no existe un medicamento, no existe una droga para esto. Y si recién acaba de salir, como lo mencionas, trabaja en un grupo reducido de personas. La otra cosa es el rol del ultrasonido, de la ecografía. Sabemos que los exámenes de sangre muchas veces salen normales, hasta un 10%, o no nos dan un indicativo realmente exacto. ¿Qué rol tiene los estudios de imágenes en este caso? Y eso es un poco dirigiéndonos un poco más a los colegas, A médicos los colegas, internistas, correcto. médicos generales, quizás gastroenterólogos, ¿cómo debería Perfecto. yo empezar una evaluación o endocrinólogos o cardiólogos, que son los médicos que están en relación más directa con un paciente con obesidad o con un paciente con un problema de lipidemia? Ujú. Pues la primera evaluación y la más sencilla, que creo que está en la mayoría de hospitales y consultorios, es una ecografía o un ultrasonido del hígado. Perfecto. Allí vamos a encontrar el hígado graso como tal, pero el siguiente paso, como había mencionado, es valorar el grado de fibrosis. Y para eso tenemos scores no invasivos, es decir, miramos el nivel de transaminases, el nivel de plaquetas, el nivel de glucosa. Y los scores no invasivos, entre los más conocidos, está uno que se conoce como NAF score o FIB-4. Estos scores no invasivos que uno los puede, son gratuitos y que los puede calcular en el ordenador de la consulta, nos pueden más o menos orientar si el paciente tiene una fibrosis leve, moderada o severa. Y si hay una fibrosis moderada o severa, en esos pacientes pedimos un fibroscan, que decimos nosotros, o una elastografía, un examen de elastografía por vibración controlada o elastografía por ultrasonido, que mide ya el grado de fibrosis a través de un examen tipo similar a una ecografía, ¿no? Ujú. Ese más Perfecto. o menos es el orden en que uno debería abordar a los pacientes de riesgo, desde su evaluación inicial con hígado graso para el diagnóstico con ecografía, hasta la valoración y confirmación o ausencia de fibrosis con scores no invasivos o elastografía, ¿no? Perfecto, perfecto, excelente. Qué bueno que nos orienta. Sé que muchas de las personas que nos ven, que escuchan el podcast, son personas en el ambiente de salud, o médicos, muchos son nutricionistas también, pero hay una gran cantidad que son personas que no están dentro del ambiente de salud, pero que es importante que también lo sepan, que conozcan, para que conversen con sus doctores primarios o con sus especialistas cuando hay una preocupación sobre ese tema. El problema del hígado graso, mucha gente lo entiende, estoy comiendo muchas grasas, y creo que a veces ahí empieza un poquito la confusión. Estamos hablando de un problema que se relaciona con síndromes metabólicos, se relaciona con el colesterol alto, pero se relaciona con el azúcar alto. Y el problema viene más que todo en lo que es la resistencia a la insulina, son los carbohidratos. Tú como especialista, como una persona que ve esto todos los días, ayudar a entender a las personas por qué se produce el hígado graso, cuál es el principal problema. Sí, mira, tú lo acabas de mencionar, el principal problema es la resistencia a la insulina y habíamos mencionado, y lo repito, estos tres grupos de riesgo de pacientes y probablemente todos tienen un factor o un denominador común en la mayoría de los casos. Ujú. Claro que hay factores genéticos que favorecen a veces que un paciente delgado pueda tener hígado graso, pero son los menos. La mayoría están asociados a estilos de vida inadecuados. El excesivo consumo de carbohidratos, azúcares, bebidas gasificadas, que es muy común en nuestros países aquí en Latinoamérica, Ujú. ¿no? Son probablemente las principales causas para que uno tenga sobrepeso, resistencia a la insulina, hiperglicemia, eleven niveles de colesterol o triglicéridos. Por lo tanto, sigue siendo, a pesar que mencioné hace un momento que había un fármaco nuevo, el cambio en estilo de vida, modificar dieta y aumentar el ritmo de ejercicio, la piedra angular para el manejo del hígado graso. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, si yo consigo mejorar mi estilo de vida y consigo bajar de peso, por ejemplo, obviamente también mejoraré mis índices de resistencia a la insulina y probablemente también consiga disminuir mis niveles de colesterol o triglicéridos porque voy a empezar a comer mejor. Se ha recomendado y se recomienda todavía
que en los pacientes con hígado graso utilicemos mucho de lo que llamamos dieta mediterránea, ¿no? O sea, Ujú, mucha verdura, perfecto. mucha fruta, ácidos grasos monosaturados, entonces, y que dejemos carbohidratos, que dejemos bebidas gasificadas, que dejemos embutidos o comidas procesadas de lado para, como dije, dar paso a más frutas, más verduras, aceite de oliva y este tipo de alimentos que, como dije, se denominan pescados, obviamente, comida mediterránea, ¿no? Dieta y ejercicio, la piedra angular para el manejo del hígado graso y la dieta y el ejercicio puede corregir estos 3 factores de riesgo que he mencionado al inicio, ¿no? Excelente, excelente, Javier. Y eso es algo que yo considero dentro de lo que estoy divulgando, difundiendo más, que son los estilos de vida saludable, la medicina integrativa y funcional, que es parte de eso. Cuando hablamos de medicina funcional e integrativa, vamos a la raíz del problema. O sea, ¿cuál es el problema de fondo para de ahí comenzar a cambiar? No se habla de medicamentos. Hay medicamentos y se usan cuando llega su momento definitivamente, porque la idea es integrar lo mejor de cada mundo, por llamarlo así. Pero creo que en este caso del hígado graso, como lo mencionas tú, más de una o dos veces, y las conversaciones anteriores que hemos tenido sobre el tema, es el hecho del estilo de vida, la piedra angular. Dos aspectos que quisiera que nos ayudes a reflexionar un poco en este sentido. Uno es el aspecto del profesional de la salud, de los colegas médicos, doctoras, de cómo ayudarles a que cuando tengan una preocupación o un paciente que venga con algún problema del hígado, la reacción primera no sea, ok, lo voy a mandar con el especialista, vamos a dar un referido al gastroenterólogo, un referido al hepatólogo y luego quedar en este sistema de que, no, de donde la papa está quemando, que te mando para otro lado. Eso es importante porque los médicos primarios son los que tienen el contacto primario con las personas, son donde los pacientes, esa gran mayoría que hablamos, van a ir primero a ver. Entonces, ¿cómo decirle al doctor que está en la atención primaria de salud lo que cuando venga el paciente una preocupación o una historia de hígado graso, ya pueden hacer ellos o ellas algo ya desde ahí? Y otro es la reflexión desde el lado del paciente, ¿no? Tomar un poco más de conciencia de este problema que se ha vuelto una epidemia dentro de las epidemias de las enfermedades crónicas en el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿tú qué Eh, piensas desde el punto de vista de médico y del punto de vista de la población? Desde el punto de vista de la población, lo que probablemente lo que nos corresponde a los médicos es hacer lo que no estás haciendo, educarlos para que entiendan que el sobrepeso, la obesidad o la condición que ellos tienen no es inofensiva y que podría desencadenar en problemas serios, en este caso y en particular del hígado, desencadenar en una cirrosis, de tal manera que desde el punto de vista del paciente lo que nos toca es educarnos para que el paciente sepa que debe requerir evaluaciones periódicas desde la parte hepática si tiene algún factor de riesgo, como los he mencionado. Desde la parte de los colegas, no menospreciar al hígado graso, ¿no? Perfecto. Porque es muy constante que veamos pacientes que su médico de atención primaria, cardiólogo o endocrinólogo, se enfoca netamente en manejar el control de sus glucosas o de su glicemia, o el cardiólogo en controlar los niveles de colesterol o triglicéridos, y cuando ven que les llega una ecografía con hígado graso, normalizan este hallazgo porque no piensan que puede ser un problema importante en el mediano o largo plazo. Desde el punto de vista de los colegas es no normalizar el hígado graso, sino ejercer este flujograma que les mencioné, donde debemos establecer el factor de riesgo de fibrosis con score no invasivos, que es lo que le corresponde a los médicos quizás no especialistas o no hepatólogos o no Ujú. gastroenterólogos. Evaluar el score de riesgo de fibrosis y, bueno, quizás solo referirlo a especialistas cuando tienen un riesgo alto de cirrosis, ¿no? Para hacer exámenes seguramente más minuciosos que nos confirmen o nos descarten el diagnóstico. Conclusión, desde el punto de vista de los pacientes, nos toca educarlos para que sepan que su enfermedad es algo que puede traer problemas serios, pero que es corregible. Todo es reversible, ojo, todo es reversible excepto la cirrosis. O sea, cualquier daño hepático es reversible excepto la cirrosis. Ya el paciente llegó a cirrosis, ya no podemos hacer nada, pero si el paciente no ha llegado a cirrosis, todo es reversible. Entonces, hay que educar a los pacientes para que puedan ser conscientes del problema que tienen y que puedan exigir probablemente también ellos a sus médicos un control periódico. Y desde el punto de vista de los colegas, no normalizar el hígado graso porque puede traer como consecuencia enfermedades importantes como la cirrosis. Muchísimas gracias. Eso es espectacular lo que acabas de mencionar.
Sabemos que hay muchos límites en la atención primaria, sobre todo en cuestión del tiempo, ¿no? Pasa en el Perú, pasa en Colombia, pasa en España, pasa en todo el mundo. El hecho de que tienes 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos y no más. Entonces, muchas veces estamos con este sistema mecanístico, como mencionaba antes, ¿no? Dentro del aspecto médico, que bien vengo para que me dé mi receta, tenga su receta, o sea, tengo ese problema, lo mando al especialista. Tratar, como mencionas, de no normalizar esto. O tiene hígado graso. O sí, pues ya, sí, muchas personas lo tienen a su edad ya. O sea, como que ya sí, eso es algo que se espera. Y no es así. No es así porque son cambios del estilo de vida. Y es algo que cuando estábamos en la escuela de medicina, más de 25 años atrás, se veían otro tipo de problemas. Eran más que todas las enfermedades infecciosas, ¿te acuerdas? Veíamos infecciones de todo tipo, desde parasitosis, que hasta ahora se ven lógicamente. Pero hay un cambio, como mencioné a nivel epidemiológico, que en todo el mundo los problemas de las sociedades modernas, los problemas de las comidas ultraprocesadas, de que la vida está mucho más acelerada, de que es mucho más fácil comprar un paquete que ya está preparado o congelado, lo pones en el microondas 30 segundos y ya tienes tu comida. Y mucha de esa comida tiene no solamente preservantes, tiene comidas ultraprocesadas, tiene una serie de aditivos, tiene lo que le llaman el high fructose corn syrup, que es estas azúcares. Entonces, vemos que el estilo de vida, volviendo a eso, en los últimos 20 años en el mundo ha cambiado. Se ve en las sociedades modernas, más industrializadas, por llamarlo así, pero ahora se está viendo en todo el mundo. En Latinoamérica, las tasas de obesidad, por ejemplo, que hay en México, son muy, muy altas. En el Perú están también creciendo mucho, en Brasil igual. Entonces, estamos viendo un problema de enfermedades crónicas que son las no transmisibles ahora, a diferencia de lo que cuando estudiamos medicina. Y yo siento que no estamos nosotros como médicos, y te lo digo con tal humildad del caso, aprendiendo aún más y descubriendo de que el hígado graso, que por eso es un tema que es fascinante hablar del hígado graso, porque es regresar a las cosas básicas, es come saludable, estate en movimiento, hace ejercicio, evita las cosas azucaradas. Pero esta transformación, digamos, social, cultural, está trayendo la epidemia de enfermedades crónicas. Y finalizo esto y dejo para que también nos enfatices nuevamente, Javier, de que profesionales de salud, no normalizar el problema. No debemos normalizar la diabetes, no normalizar el colesterol alto y no normalizar el hígado graso. Sí, a ver, quiero enfatizar en lo que la importancia de lo que tú acabas de mencionar en el cambio o la transición epidemiológica de las enfermedades y Ujú. lo importante o lo trascendente que está siendo esto. Fíjate, nosotros normalmente veíamos hace algún tiempo a pacientes con cirrosis por encima de los 60 años, más o menos. Si recuerdas, mencioné al inicio que los pacientes con hígado graso en un porcentaje quizás de 10, 20% después de 15 o 20 años podrían llegar a tener cirrosis. O sea, un 10 a un 20% de pacientes con hígado graso, después de un largo tiempo, 15 o 20 años, podrían llegar a tener cirrosis. El gran problema que no teníamos antes es que el porcentaje de obesidad infantil o juvenil se ha incrementado exponencialmente. Los chicos y los niños Sí ya es. no juegan en los parques, ya no hacen ejercicio, están en las computadoras, el juego es online y por lo tanto el porcentaje de obesidad infantil o juvenil es muy alto y ya tenemos gente que hace hígado graso no a partir de los 20 o 30 años. Tenemos gente que está haciendo hígado graso a partir de los 10 o 15. Uh, Por lo tanto, mm, el porcentaje de pacientes con cirrosis que vamos a tener probablemente en los siguientes años va a ser gente mucho más joven, porque empezó con un problema metabólico mucho antes. Ojo con este cambio epidemiológico que tú estás mencionando, porque estamos con un problema que aparece mucho más temprano en la vida que lo que aparecía antes, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta en el cambio o en la transición epidemiológica que estamos hablando. Y sigue siendo muy importante la modificación en los estilos de vida. Eso hay que recalcarlo y hay que insistir en ello. Y a veces no hay mucho énfasis porque aquí parte no de un manejo farmacológico o no de una pastilla que muchas veces el paciente quiere que le den, ujú. sino de la voluntad propia y de la fuerza de voluntad que le pone para obtener estos cambios en el estilo de vida. Es importantísimo. Eso es los cambios del estilo de vida. Y es muy preocupante, ¿no? Porque ahora se ven niños, hace ya muchos años, niños no solamente obesos, sino con diabetes, y estamos hablando de lo mismo, es prediabetes, diabetes, hígado graso, ¿no? Y la expectativa de vida, no solamente la cantidad de años, sino también la
calidad de vida que van a tener estos niños cuando tengan 40, 50 años o 60 años, es preocupante cómo va a ser. Y si queremos, digamos, enfocarnos en la población en general, los padres de familia, porque sin quienes compramos las cosas para la casa, ¿no? Papá, mamá, los niños realmente tienen poco control sobre lo que se pone en la alacena, en la mesa. Pero un consejo de un especialista de tu categoría en el sentido de un padre de familia, ¿qué le dirías a los padres de familia que nos están escuchando? Que no solamente es ser preocupante para ellos, sino también para los niños. ¿Qué consejo se le puede dar en el sentido de estilo de vida, en el sentido de alimentación? Creo que hemos empezado a cambiar un poquito ya el chip y creo que cada vez incidimos más en eso, de estilo de vida saludable, ¿no? Más Ujú, frutas, más verduras, más ejercicio, lograr que los niños se muevan más, ¿no es cierto? Idealmente en jóvenes y adultos recomendamos como mínimo tres veces por semana ejercicios entre 30 y 50 minutos, ¿no? Sacarlos de esta actividad de los juegos o los videojuegos. Y como dije, evitar las gaseosas, evitar el exceso de dulces, de galletas, de chocolates, más verduras, más frutas, más pescado, comida más sana, es lo que se recomienda en general. Y como dije, tratar de mantener a los chicos con actividad física como mínimo 3 veces por semana. Debería ser la recomendación. Que no normalicemos, otra vez insistir, en que a tocar a veces el tema de la obesidad o el sobrepeso se convierte en tiempos modernos a veces un poco más difícil. Es un tema que a veces difícil de abordar y debería insistir ahora en que esto requiere un abordaje multidisciplinario, donde endocrinólogos, nutricionistas, cirujanos bariatras, todos trabajan en conjunto. Es muy difícil porque a veces el paciente con obesidad o sobrepeso se siente estigmatizado y abordar o tocar el tema de la obesidad se complica. Por lo tanto, requerimos especialistas que sepan abordar el tema desde un enfoque multidisciplinario y sin estigmatizar al paciente, ¿no? Para no hacerlo sentir culpable del problema que tiene, porque es una enfermedad y hay que abordarlo ujú. como tal. Pero esto es importante, aquí insistir quizás en esto, ¿no? Que deberíamos tener siempre un manejo multidisciplinario y sin estigmatizar al paciente por la enfermedad que tiene. Eso es muy, muy importante de resaltar, de rescatar, porque definitivamente es una persona que tiene problemas, el paciente viene y muchas veces lamentablemente, ¿no? Nosotros los médicos juzgamos de manera injusta a las personas por el tiempo muy corto en las visitas, por la mentalidad que tenemos, pensamos que todos piensan como nosotros, entonces también nosotros tenemos que reflexionar un poquito, entender lo que está pasando a la otra persona desde su perspectiva, no juzgar, pero tratar de ayudar, de entender que no es el problema de esta persona en sí, es un problema más que todo, yo pienso, de la sociedad moderna que nos está llevando a este estilo de vida, pero de recalcar siempre, ¿no? De recalcar siempre de que los cambios, estilo de vida, alimentación saludable, ejercicio son importantísimos. Y al propósito de eso, Javier, ahí yo encuentro a veces complicado y antes, bueno, uno crecía con su gaseosa en la mesa, sin Coca-Cola y o la gaseosa que sea en el país de donde nos están escuchando, nos están viendo, pero es tan difícil a veces, por ejemplo, cuando uno va a comer a un restaurante, que le den agua. A veces uno dice: "¿Qué se hiciera agua?". Nos miran raro, ¿qué cosa? ¿Cómo? Tómate tu gaseosa. O sea, a veces se puede tomar como que esa parte cultural a veces cuesta. Yo sé que está cambiando a cierto punto, pero no es tan fácil tratar de romper esos esquemas en el sentido de la sociedad, ¿no? Cómo ser un poquito más saludables. Me encanta ahora que, por ejemplo, por mencionar nuevamente, ¿no? En el Perú, por mencionar en Lima, que ahora hay muchísimos más parques en donde la gente veo haciendo mucho más ejercicio, veo gente manejando bicicleta y haciendo los zumba, al aire libre, yoga, como que hay más conciencia en lo que es cuida tu salud, cuida tu bienestar. Y eso me parece excelente. Se ve en toda Latinoamérica, en México también. Hay muchas, en Colombia también hay muchas iniciativas de ese tipo. En Chile es lo mismo. En España, ni que hablar, están ellos hablando sobre esta divulgación de estilos de vida saludable, pero como sociedad latinoamericana a veces tenemos unas costumbres que son muy fuertes, difíciles de romper, ¿no? Pasan a nivel familiar. Sí, sí. Pero gracias a Dios, como tú dices, ya ha empezado a cambiar la mentalidad y poco a poco se está incrementando las actividades al aire libre, la divulgación y favorecer la comida saludable.
nos falta muchísimo camino por recorrer porque también la publicidad del otro lado es agobiante, ¿no es cierto? Ujú. Tenemos en la televisión, en las redes sociales, la publicidad de chocolates, galletas, bebidas, etcétera, que nos bombardean por todos lados. O sea, tenemos más publicidad probablemente tratando de favorecer el consumo de estos productos poco saludables, pero bueno, ahí está el rol de nosotros, los médicos y los comunicadores, en tratar de resaltar los beneficios de la vida saludable y los perjuicios o las complicaciones a la larga que podrían traernos ese tipo de alimentación o alimentos, ¿no? Sí, y eso en lo que es alimentación, por ejemplo, muchas veces las personas entienden, voy a hacer una dieta muy restrictiva. No, se trata de la alimentación, uno tiene que tener una buena relación con la comida para empezar, ¿no? En nuestros países latinoamericanos se come riquísimo. Hay comida que es antiinflamatoria, antioxidantes, fitonutrientes, todo. El problema es nuevamente, ¿no? De que estamos, no le damos la importancia, no damos un tiempito de que tenemos acá que podemos conseguir que vaya, como decíamos antes, ¿no? De la chacra a la mesa, donde no haya mucha manipulación de la comida, donde no haya esta ultra procesamiento de cosas que la hacen alimentos inflamatorios y comienzan a producir muchos problemas de salud. Creo que nos falta despertar un poquito a lo que teníamos antes, una comida mucho más simple. Y en eso yo pienso de que el estilo de vida, que es un estilo de vida que tenemos ahora y no queda tiempo, como tú lo mencionas, es importante prestar atención a la alimentación saludable, frutas, los vegetales, los alimentos antiinflamatorios. La dieta mediterránea o el estilo de vida mediterráneo es uno de los que más he estudiado con relación a problemas de inflamación, en relación al hígado graso, por ejemplo. Se ve que hay unos resultados muy, muy buenos y aparte la actividad física, ¿no? La actividad física es importantísima. En los niños, hay el tabú de que no, el niño no puede hacer actividad muscular. Por supuesto que puede. A partir de los 7, 8 años de edad, no va a estar levantando pesas en un gimnasio, pero al menos puede hacer un poquito de planchas o algo de actividad muscular. El músculo es una maquinaria espectacular y el músculo es el que va a hacer que la sensibilidad a la insulina mejore. Entonces empezamos por ahí. Es el mejor medicamento. Y el ejercicio, yo siempre lo recomiendo, háganlo en familia, salgan con sus niños al parque, vayan a caminar, manejen bicicleta en un lugar seguro, lógicamente, y estén haciendo como familia, porque si estamos esperando de que el doctor me resuelva mis problemas, es como en la escuela, no esperas que mandas a tu niño al colegio y esperas que el profesor lo convierta a tu hijo en un genio, una genia, y eso no, no es así. Igual, el médico no es un mago, entonces tenemos solamente la capacidad de orientar, de ayudar, pero yo pienso que esta transformación en el aspecto de cambio de estilo de vida empieza en casa. Sí, correcto. O sea, que creo que es algo que deberíamos ya, como dije, estar en nuestro cerebro, nuestro chip ya debería estar cambiando y creo que está cambiando poco a poco, pero debería ser, efectivamente, todo lo que tú dices es algo que deberíamos empezar en la familia a cambiar nuestro estilo de vida. Generalmente muchos papás llegan con el hijito que está con sobrepeso, con obesidad y el papá y la mamá tienen el mismo sobrepeso y Ujú. obesidad, entonces la dieta generalmente es familiar, ¿no? O sea, Correcto, lo que se pone en la mesa, como tú dices, es lo que come todo el mundo, ¿no? Y la excelente. cantidad que comen los niños, generalmente porque lo vieron comer a los papás, ¿no? Entonces es algo que sí, efectivamente, los cambios y los estilos de vida comienzan por la familia y toda la familia, ¿no? Excelente. Y Javier, siento también respetando tu tiempo, sé que estás dentro de tu agenda, nos está dando estos minutos para compartir contenido de muchísimo valor y lo aprecio bastante. Para, digamos, finalizar o cerrar la entrevista, si hay algún mensaje, algo que quisiera que la gente que nos está viendo, escuchando, se les quede ahí en la memoria y que entren en ese chip, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría decirles? En primer lugar, decir que el hígado graso es un problema frecuente, pero que no es inocuo y que no normalicemos el hígado graso como algo que no nos puede traer ningún problema en el futuro. De hecho, sí nos puede traer problemas en el futuro y ese futuro cada vez está más cerca porque hemos empezado más temprano, como dije. Probablemente hemos empezado los problemas metabólicos mucho más temprano que antes. Entonces, no normalicemos el hígado graso, no consideremos que es algo que no nos va a traer ningún problema. Les dije que el problema que nos va a traer el hígado graso es la cirrosis y la cirrosis es una condición irreversible de enfermedad hepática que como conclusión final o como colofón final nos puede traer la necesidad de un trasplante hepático, que es una cosa muy poco accesible.
Entonces, cuiden su hígado, chequeen su hígado, aquellos pacientes que tienen los factores de riesgo para tener hígado graso y estilo de vida saludable, probablemente sean las recomendaciones que todo médico les va a ofertar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por hacernos este resumen que de verdad nos despierta a nosotros. Aprendo mucho siempre de las personas con las que estoy conversando. He aprendido contigo el día de hoy también, como siempre, Javier, y todas las personas que quisieran saber un poquito más dónde ubicarte. Bueno, por lo que están viviendo en el Perú, en Lima hay mucha gente que ya te conoce, estás en el Hospital Rebagliati. Es la mejor manera de que la gente te pueda contactar o tienes algún medio social que quisieras que yo lo ponga en la descripción. No, no, bueno, yo estoy en el Hospital Rebagliati, que es el Hospital de la Seguridad Social, y en la Clínica Internacional de San Borja para quienes deseen alguna atención o conversación personal. Así que no, Oscar, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre ese tema tan de boga, tan apasionante y sobre el cual siempre quedan a veces interrogantes, ¿no? Siempre, siempre, sobre todo este tema, de verdad que está, y va a haber muchas más conversaciones. Esperamos en una siguiente oportunidad en el futuro tenerte en el programa nuevamente. Nuevamente, como siempre, yo comento para las personas que nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast, muchísimas gracias por su tiempo. Una valoración de hasta 5 estrellas nos ayuda a llegar a más personas que nos están viendo en canal de YouTube. Gracias por suscribirse y compartir. Como siempre, esperamos que este contenido sea de valor. Javier, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy y saludos por casa y nos vemos pronto. Gracias a ti, Oscar, por la oportunidad. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo.